page. Vamos a mirar en la página 2. Página 2. They can take a pen and extend Isaiah. Ajá. Cojan un lapicero y extiendan el periodo de Isaías. It's believed that Isaiah was born in about 760, so about the same time during Amos's time. Así que se supone que nació más o menos en el 660, en el 760. O sea que se va a juntar, se va a traslapar con la que está al lado izquierdo. Extiéndalo más hacia la izquierda. And that he was likely martyred by Manasseh. Y supuestamente él fue asesinado por Manasés. Entonces, por favor, váyanse más o menos hasta cierto punto en Manasés y lo extienden. And let's look back on what we learned yesterday. Y devolvámonos a lo que vimos ayer. At the kings of Israel and the kings of Judah. Los reyes de Israel, los reyes de Judá. Start with the kings of Judah. Comienzan con los reyes de Judá. What did we learn about Rehoboam? ¿Qué aprendemos de Roboam? Who was his father? ¿Quién fue su padre? Okay. What kind of king was Rehoboam? ¿Qué tipo de rey fue él, Roboam? Why? ¿Por qué? Porque no siguió el consejo de los ancianos. He didn't follow the elders' counsel. He was unwise. Él no fue sabio. He didn't follow his elders' counsel. What about after he became, after the division? Ajá, él no siguió el consejo de los ancianos. ¿Y qué fue lo que ocurrió después de la división? What was he known? What mistake did he make in leading the people? ¿Cuál fue el error que él cometió al guiar a la gente? Remember? ¿Cuál fue el error? Huyó. Seguir a los jóvenes. He allowed the people to worship idols. Él le permitió al pueblo que adorara ídolos. You remember that from yesterday? ¿Recuerdan eso que ayer lo leímos? Okay, good. All right, so Rehoboam dies, and his son Abiam. Muere Roboam y lo sucede Abiam. And what do we remember about Abiam? Remember, the Book of Kings and the Book of Chronicles has two different stories. ¿Recuerdan las dos historias diferentes del libro de Reyes y del libro de Crónicas? ¿Qué dice estos relatos acerca de Abiam? How is he described in the Book of Kings? ¿Cómo es que a él se le describe en el libro de los Reyes? Sí. Se le describe como un rey. He's described as a perverted king. It's only all bad. There's nothing good. O sea, no hay nada bueno escrito acerca de él. But in the Book of Chronicles, we find that there's a good story about him. Pero si vamos al libro de las Crónicas, allí encontramos que hay una buena historia acerca de él. And remember why that is? ¿Y recuerdan por qué ocurre eso? Para animar al pueblo a construir el templo. To encourage the people to rebuild the temple and to lift up the walls. Very good. Muy bien. That's the reason why the Book of Chronicles was written. Esa es la razón por la cual se escribió el libro de Crónicas. To encourage the people many years later to rebuild the temple. Para animar muchos años después al pueblo de Israel para que reconstruyeran el templo. So the writer went back into the records. Así que el escritor se devuelve allá a los registros que habían de la historia. And then he brought out the good parts to encourage the people. Entonces él extracta, le hace una edición, toma las partes buenas que hablan de estos reyes y las escribe para animar al pueblo de Judá. Now let's look at the kings of Israel. Ahora miramos a los reyes de Israel. What did we learn about Jeroboam? ¿Qué aprendemos acerca de Jeroboam? What was his job before he became a king? ¿Cuál era su trabajo antes de que llegara a ser un rey? He was a servant of the king. He was a servant to King Solomon. Recuerden que era un siervo del rey Salomón. And he was given great authority. Y a él se le dio gran autoridad. And once he came on behalf of the people to Rehoboam to try to get them to relent from being so oppressive. Y él fue al pueblo y les sugirió que fueran a donde Roboam para que les quitara el yugo de opresión.
But Rehoboam, of course, we know he rejected that plea. Pero por supuesto, sabemos que Roboam rechazó esa petición. So Jeroboam led the what am I saying? Rebellion. Thank you. Así que entonces lo que hizo Jeroboam fue liderar una rebelión. And what did Jeroboam do to make sure that his people did not go back to Jerusalem? ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam para asegurarse de que el pueblo no se regresara a Judá? James. Construyó ídolos, templos. He made idols and temples. And he created a new syncretistic religion. Él creó una nueva religión sincretística. This is the very roots of the type of religion that we see in Samaria in Jesus' time. Ese es el tipo de religión, viene de estas raíces de la religión que podemos ver en el tiempo de Jesús. This is how it all began. Así fue como comenzó. So then Jeroboam dies, Así que muere Jeroboam and his son Nadab y entonces le sucede su hijo Nadab. becomes king. Él llega a ser el rey. Do we learn a lot about Nadab? Aprendemos mucho acerca de Nadab. ¿Qué aprendemos acerca de él? ¿O aprendemos mucho acerca de él? Un poco. Solamente un poco. He only serves for 2 years, Solamente reina por 2 años, sirve al pueblo por 2 años. and he is only remembered for his wickedness. Y solamente se le recuerda por su debilidad, por su maldad. And he goes to war against the Philistines, Y él se va a declarar una guerra contra los filisteos and he is assassinated. y allí lo asesinan. Okay, so that brings us now to today's lesson. Así que todo este resumen nos trae entonces a la lección de esta mañana. Did everybody read all of those chapters? ¿Leyeron todos los capítulos que les puse ayer como tarea? You've got to read those chapters, Muchachos, tienen que leer las lecturas que se les asignan. or you're not going to follow. You're going to get O lost. si no, se van a perder con lo que estamos haciendo. No van a ser capaces de seguirme. I read them all. Yo los leí. I read what you have to read. And Yo leí lo que ustedes tienen que leer. every time I read it, it's, oh yeah, I remember that now. Y cada vez que yo lo leo, yo digo, oh sí, yo ya recuerdo esto otra vez. You have to read these stories in order to understand. Tienen que leer las historias, muchachos, con el objetivo de que entiendan mejor. So let's look at the kings of Judah Así que vamos a mirar a los reyes de Judá. and begin where we left off yesterday. Y vamos a comenzar donde quedamos ayer. What happens to Abiam? ¿Qué le pasa a Abiam? Muere que le sucede a su hijo Asa. Sí, exactamente. Exactamente. Keeps on being the king. So following your timeline, Así que siguiendo nuestra línea de tiempo, Roboam, miren a Roboam allí, Abiam, Abiam, y Asa. y ahí tenemos a Asa, miren, 41 years. 41 años. Now, when I read the story of Asa, Ahora, cuando yo veo la historia de Asa, it makes me very sad. a mí me pone muy triste. When you read this, did you see a man who had such great potential, Cuando ustedes leyeron esto, ustedes ven en él a un hombre que tiene gran potencial, but then he wastes it? pero luego él la echa a perder. So let's move on. He becomes king in the year 911. Así que él, siguiendo, él llega a ser el rey en el año 910, Approximately. aproximadamente, aquí no parece pues preciso, pero aproximadamente en el 910. And he reigns for 41 years. Y reina por 41 años. That's a long time. Es un tiempo largo. And this story is found in 1 Kings, Y esta historia también se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 11 a 24. ¿Correcto? Y dos crónicos, segundo crónicas, 15 a 16. al 16. No. 14. 14 al 16. 14 al 16. Gracias. Thank you for letting me practice.
So what we learn about Asa ¿Qué aprendemos acerca de Asa? is that he starts out good. Aprendemos que él comienza bien, He succeeds in purging Judah of the pagan places of worship. él tiene éxito al purgar a Judá de los lugares de adoración. Why were there pagan places of worship in Judah? Remember? Why? ¿Por qué había lugares de adoración paganos en Judá? ¿Recuerdan por qué? Because his grandfather allowed that. Porque su abuelo se lo permitió esto en Israel, en Judá. But this was all he was able to do. Pero esto era todo lo que era capaz de hacer. It seems like things had gotten out of control. Y parece que como da la impresión que las cosas se han salido de control. Now the story that we read in 2 Chronicles 14, Así que la historia que leemos en 2 Chronicles 14 en Segunda de Crónicas 14 shows that he has great faith in God at the beginning of his reign. muestra que él tiene gran fe en Dios al principio de su reinado. He leads his army of several thousand people, several thousand men. Él deja su ejército de 7,000, de muchos miles de hombres, But let's say a few thousand, digamos que unos cuantos miles de hombres, against an army of much greater power. miren que él lidera un ejército de unos cuantos miles contra un ejército de muchos más. And when he leads his army, he does so with faith in God. Y cuando él está liderando a su ejército, él lo hace con tal fe en Dios, He trusts God for the victory, que él confía en Dios por la victoria. and the army of Judah has a victory. Y entonces el ejército de Judá tiene la victoria. In the next chapter, En el siguiente capítulo, 2 Chronicles 15, Segunda de Crónicas 15, it shows that he was a leader in he was a spiritual leader as well. él muestra que también es un líder espiritual. He held a solemn assembly of the people. Él realiza una asamblea solemne con el pueblo. He makes a covenant with the people that they should seek the Lord. Él hace un pacto allí con el pueblo de que ellos deben de seguir al Señor. And there's a very interesting verse in 2 Chronicles 15, so let's turn to that right now. Vamos a Segunda de Crónicas 15, que ya hay un versículo. Vamos a leerlo. Versículo 15. 15. 15, 15. 15. No. In chapter, I'll tell you where. Chapter 15, it's actually verse 7. De hecho es el 7. But I want to read from verse 5 through verse 7. So somebody read verse 5, 6, and Alguien 7. que lee del versículo 5 hasta el 7. Que lo lea en voz alta. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzados vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Read verse 7 again. Léeme por favor el versículo 7 nuevamente. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Why is that verse there? ¿Por qué creen ustedes que aparece este versículo aquí? Benjamín. Su nombre. Benjamín. Efren. Why is that verse there? ¿Por qué crees que este versículo You está aquí? know, you gave the answer this morning Tú diste la respuesta esta mañana about the book of Chronicles. Why was the book of Chronicles acerca written? del por qué se escribió el libro de Crónicas. He is encouraging them to trust God. This is the writer of the book of Chronicles is telling the story, and then he breaks into the story and gives a little message to the people who are reading the book. Así que el escritor de Crónicas está contando esta historia y de repente él hace como una especie de corte y introduce este pasaje para animar al pueblo de Israel. And so, see, this is showing that the book of Chronicles was written for these people to get encouragement to do their job. Así que parece que este versículo está escrito allí para darle ánimo al pueblo de Israel. But the principle is the same Pero el principio es el mismo for you and me, for me. para ustedes y para mí. These
things were written so that we would be encouraged to do the work that God has given us. Estos palabras fueron escritos, estos versículos fueron escritos para darnos a nosotros el ánimo que nosotros necesitamos para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Because these people were reading about things that happened 300 or 400 years ago. Si estas personas estuvieron leyendo acerca de cosas que ocurrieron 200 o 300 años antes, And many of them were saying, why are we having to read this? y muchos de ellos estuvieron diciendo, ¿por qué nosotros tenemos que leer esto? This doesn't make any difference in my life. Esto no hace ninguna diferencia con mi vida, no trae nada nuevo a mi vida. I just want to learn about Jesus. Yo solamente quiero aprender acerca de Jesús. You know, that was supposed to be a joke. Se supone que era un chiste. Wake up, boys, wake up, wake Por up. favor, despierten. Come on, come on. You know how people say that all the time? Oh, don't give me the Bible, don't give me all these Bible Ustedes saben lo que stories. dice la gente todo el tiempo. No, por favor, no me des la Biblia, no me hables de la I Biblia. just want to serve Jesus. Yo solamente quiero servir a Jesús. How do you serve Jesus except for by the Bible, reading the Bible? ¿Cómo es que ustedes van a servir a Jesús excepto si no lo hacen a través de la Biblia? That's the same principle here. Es el mismo principio aquí, aquí aparece el mismo principio. Okay, so let's go back to our story. Volvámonos a nuestra historia. One more little thing. Una cosa pequeña más. Look at verse 9. Vamos a mirar el versículo 9. Benjamin, read verse Ahora sí, 8 Benjamín. and 9. 8 y 9. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del portico de Jehová. Now listen carefully to this. Tell me this. Escuchen cuidadosamente esto. El versículo 9. 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Do you remember yesterday when somebody asked me the question about the tribe of Simeon? ¿Recuerdan cuando alguien me preguntó ayer acerca de la tribu de Simeón? And that they had land south of Judah. Y que ellos tenían tierra al sur de Judá. And I said that during the time of Joshua and the judges, many of those tribes lost their land. Y yo les dije a ustedes que durante la época de Josué y de los jueces, muchas de esas tribus perdieron su tierra. What do we learn about the people of Simeon here from this verse? ¿Qué aprendemos acerca del pueblo de Simeón o la tribu de Simeón conforme a estos versículos? ¿Qué aprendemos? Forasteros. They were foreigners. Well, when they lost their land, Cuando ellos perdieron su tierra, they settled among the people of Judah. ellos se asentaron entre el pueblo de Judá. And they were absorbed into the people of Judah. Y ellos fueron absorbidos o se mezclaron allí entre el pueblo de Judá. And so when Asa was leading this spiritual reform, Así que cuando Asa estaba liderando esta reforma espiritual, it wasn't just the people of Judah and Benjamin, no solamente era el pueblo de Judá y de Benjamín, but it was people from Ephraim sino que también había gente de la tribu de Benjamín, de Efraín, and Manasseh and Simeon. y de Manasés y también de Simeón. And he had invited people from all over Israel in the northern. Y él había invitado personas de todo Israel, de los hijos de Israel del norte. And when they heard how well things were going and that Asa was a follower of the Lord, they moved from their homes Y to be with him. cuando ellos se dieron cuenta cuán bien le estaba yendo a Asa como un seguidor del Señor, entonces ellos se movieron hacia el sur, Because they saw that God was with him. porque ellos vieron que Dios estaba con él. This is the greatest church growth technique ever devised. Esta es la técnica de crecimiento eclesial que jamás se haya, la mejor, que jamás se haya diseñado. When you humble yourself before the Lord and you teach the word of the Lord, Cuando ustedes se humillan ante Dios y enseñan la palabra del Señor, God gives the increase. Dios da el crecimiento. Most church growth movements today La mayoría de los movimientos de crecimiento eclesial hoy are all about tricks and gimmicks. son acerca de trucos y de cosas que se inventan. And remember who was doing tricks and gimmicks? Y recuerden que quién estaba haciendo trucos y estaba inventando cosas para tener al pueblo. You see the difference?
¿Ven la diferencia con Jeroboam? Okay, very good. So let's move on. Sigamos. A test comes to Asa in his 36th year of being a king. Después de 36 años de ser rey, le llega una prueba al rey Asa. So we're talking many, many years of peace and prosperity in his land. Así que estuvimos hablando de muchos años de paz y prosperidad en su tierra. He comes to the end of his reign, Ahora él viene al fin de su reinado and the king of Israel, Baasha, y el rey de Israel, Baasa, okay, see how they parallel in the si timeline. miren ustedes cómo se veían en paralelo en la línea de tiempo, He went to the city of Ramah, él fue a la ciudad de Ramá. and he built a fortification there. Y allí en esta ciudad él construyó una fortificación. And it was a strategically placed city right on the road that the people of Judah had to Y era travel un lugar estratégico al lado del camino por donde el pueblo de Judá podía transitar. And so that what it caused was that the people of Judah were not able to leave and to travel back and forth and to trade with other countries. Así que lo que ocasionó con esta ciudad fortificada allí es que evitaba que el pueblo de Judá pudiera moverse por ese camino para hacer comercio con las demás naciones. So Asa uses the skills that he had learned as being a king and being a politician for Así que many years, Asa lo que usa es las destrezas que él había aprendido siendo un rey por muchos años. and he goes to the king of Aram. Y entonces él se va al rey de Aram. Aram is another word for Syria. Aram es otra palabra que se utiliza para Siria. Remember that because we'll see this many times. Recuerden eso porque lo vamos a estar viendo muchas veces. But he goes to the king of Aram Pero él va entonces allí hasta el rey de Aram and he makes a deal with him. y hace un trato con él. He decides to, he asks the king of Aram, he says, if I give you money, will you be my partner? Will you be my ally? Y él le dice, si te doy dinero vas a ser entonces mi aliado. Instead of trusting in the Lord, En lugar de confiar en el Señor, Asa is now trusting in politics. ahora lo que está haciendo Asa es confiar en la política. In my country, we call that making a deal with the devil. En mi país nosotros llamamos a eso, confiar en la política, hacer un trato con el diablo. His deal, his alliance with Aram, Su trato, su alianza con Aram, actually it works and is effective. de hecho, funciona y es efectiva. And so Asa thinks that he's doing a good thing Así que Asa entonces al ver esto, piensa que está haciendo algo bueno. because it's effective. Pues obviamente porque es efectivo. Think of the church growth movements that are gimmicks and tricks. Piensen en los movimientos de crecimiento eclesial que usan todo este tipo de artimañas y de trucos. Do they work? ¿Trabajan? ¿Funcionan? Yeah, they're effective. Sí, son efectivas, funcionan. Churches do grow, Las iglesias de verdad crecen, but in the wrong way. pero crecen de la manera equivocada. And so Asa was not trusting in the Lord, but trusting in his own skills. Así que Asa no estaba confiando en el Señor, sino que estaba confiando en sus propias destrezas. And so he is rebuked, Así que a él se le reprende and he's told that he will have to endure war for the remainder of his reign. y se le dice entonces que va a tener que aguantar guerra, soportar guerra hasta el término de su reinado. And this is where the story is very sad. Y aquí es donde, en este punto, es donde la historia se pone un poco triste, muy triste. Asa's reaction, instead of being penitent, instead of saying, Lord, I've sinned against you, La actitud de Asa, en lugar de ser una actitud de arrepentimiento, diciendo, Señor, yo he pecado contra ti, he becomes bitter, entonces él se amarga, se vuelve una persona amarga, and he becomes oppressive to his people. y entonces se vuelve opresivo con el pueblo. And then he's afflicted with a disease of his feet. Y luego llega a tener una aflicción con sus pies, una enfermedad en sus pies. And I don't know exactly what he had, but it was extremely painful, and apparently he could not walk. Y no sabemos exactamente qué era lo que él tenía, pero era extremadamente doloroso y él no podía caminar. It caused him extreme pain for 2 years, Y le causó un dolor extremo por 2 años. but yet he still goes to his grave without turning back to God. Y a pesar de esto, él va hasta la tumba sin haberse vuelto a Dios. Very sad.
Es muy triste. He dies. Él muere. The people still honor him because they remember his good days. Las personas todavía lo honran porque recuerdan los buenos días que tuvieron con él como rey. But I can imagine that the people, when they buried their king, they were feeling sorry that he did not turn back to God. Pero yo me puedo imaginar cómo las personas mientras lo enterraban se sentían tristes al saber que él no se volvió a Dios en los últimos años de su vida. And he is succeeded by his son Jehoshaphat, Y luego le sucede a él su hijo Josafat, which we'll talk about later today. de quien vamos a hablar más tarde. Okay, any questions? ¿Alguna pregunta? Go ahead. Ahora es un aporte, ¿no? Sería bueno Would it be good que en el reinado de Asa to see that in this kingdom of Asa, no fueron destruidos todos los altares, all the altars were not destroyed. Right. aún permanecían. The state. And that probably is a indicator of why, when he was older, he did not return to God, is that he was never really wholeheartedly. Probablemente esto es una indicación de que el corazón de Asa no era un corazón completamente hacia Dios. We have to guess at that, Tenemos que tratar de suponer esto, but I think that's a safe assumption to make. pero yo creo que es una asunción que se puede hacer con salvedad. Very good insight. Es un buen aporte. And that's the type of thing that you can do with these stories. That's what you can do with these stories, is to try to find the little details Ajá. Y lo que puedes hacer con estas historias es tratar de encontrar esos pequeños detalles that will allow you to preach lessons from these que te stories. pueden permitir entonces predicar algunas lecciones de estos relatos. Instead of looking at it as just history, En lugar de buscar a su historia justa, these are stories that tell us about life. estos también son historias que hablan acerca de la vida. Excellent, excellent. Muy bien. So let's now move from the kings of Judah Ahora vamos desde los reyes de Judá to the kings of Israel at the same time. a los reyes de Israel al mismo tiempo. Okay, when this comes up, we'll point this out again. On your timeline, there we go. So on your timeline, we've Allí en su línea de tiempo nosotros tenemos, gone from here to here. miren de aquí al acá, One king during the reign of Judah. un rey durante el reinado de Judá. One king in Judah during this time. Ok, un rey en Judá durante todo este tiempo. But if we look up here, what we see, Pero si miramos acá arriba en el paralelo podemos ver 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, podemos ver que hay 5 reyes en este periodo. and even 6. Aún podríamos decir también que 6. So this is going to be a little bit more detailed. Así que esto va a ser un poco más detallado. So let's go. Así que comencemos. So Baasa becomes king in Israel Baasa llegó a ser el rey de Israel. at the death of Nadab. Después de que murió Nadab. What do we know about Baasa? ¿Qué sabemos nosotros acerca de Baasa? ¿Cómo llegó a ser rey? Asesinó a nada, asesinó a nada. He killed He was his the assassin. Baasa the assassin. Él mató a Nadab. That's what we see in Israel, and we're going to see this over and over and over again. Eso es lo que vamos a ver en Israel. Y probablemente lo vamos a ver una y otra vez. Is that there's a king, Es que hay un rey, he's assassinated, es asesinado, and the assassin becomes the new king. y luego este asesino se convierte en el nuevo rey. And oftentimes the assassin becomes the assassinated. Y luego este asesino a menudo también llega a ser asesinado. It's like movies about the mafia. Do you all know what the mafia Es como una película de la mafia. ¿Ustedes saben lo que es mafia? And the vendetta killings. And Hay muertes entre ellos. you killed my brother, I kill your brother. Tú matas a mi hermano, yo mato a tu hermano. You killed my father, I kill your Tú father. matas a mi padre, yo mato a tu padre. You understand? This is like we're reading now about the mob. Ustedes entienden lo que nosotros estamos leyendo ahora. That's what's happening in Israel.
Eso es lo que está ocurriendo en Israel. So Baasa becomes king and he reigns for 24 years. Así que Baasa llega a ser el rey y reina por 24 años. He becomes king in 910. Él llega a ser el rey en el año 910. And his story is found in 1 Kings 15, Y su historia se encuentra en Primera de Reyes 15, verse 27, en Primera de Reyes 27, all the way through to chapter 16, verse 7. hasta el capítulo 16, versículo 7. You got that? ¿Tienen eso? All right. So what we learn about Baasa, the assassin, is that he follows in the ways of Jeroboam. Y lo que encontramos acerca del asesino Baasa, este rey, es que él sigue los mismos caminos de Roboam. De Jeroboam, perdón. Jeroboam. This is what we're going to read about every time, almost every single one of the kings of Israel Eso es todo lo que vamos a leer acerca de cada uno de los reyes de Israel. are going to be described in this way. Ellos van a ser descritos de esta misma manera, That they follow in the sins of, que ellos están siguiendo los pecados de Jeroboam. and Baasa is no different. Y Baasa no es la excepción. So there's a war between him and Asa. Así que hay una guerra entre él y Asa, el rey del sur. And you remember in the story about Asa that Asa makes an alliance Si ustedes recuerdan la historia, que Asa hace una alianza with the king of Aram. con el rey de Aram. But we know that was an unwise alliance, but that's the war between him and Baasa. Y sabemos que eso no fue sabio, pero que hay una guerra entre él y Baasa. Baasa lasts for 24 years, El reinado de Baasa dura 24 años. and he is succeeded by his son Elah. Y luego, después de él, sigue su hijo Ela. Elah becomes king in 886, Él llega a ser el rey en el año 886, but he reigns only for 2 years. pero su reinado es corto, solamente 2 años. Just like Jeroboam's son before him, Así como el hijo de Jeroboam, Nadab, just like Nadab, así como Nadab, que duró poco también, el hijo de Jeroboam, Elah reigns only for 2 years as well. Ela solamente reina por 2 años también. We're seeing a pattern. Estamos viendo a lo mejor ahí un patrón, ¿no? He's assassinated by an ambitious politician Él es asesinado allí por un político ambicioso. whose name is Zimri. Su nombre es Simri. ¿Lo pueden ver allí en el mapa? Let me give you the passages. For Elah's reign, you read about in 1 Kings 16, Para Ela, el reinado de Ela, Primera de Reyes 16, 8 through 14. desde el 8 hasta el 14. Zimri, we read about in 1 Kings 16, Y en Primera de Reyes 16 leemos acerca de Simri, 15, 20. desde el 15 hasta el 20. Now, how long does Zimri's reign last? ¿Cuánto duró el reinado de Simri? Long live the king. Que viva el rey. En inglés se dice que el rey viva largos años. Larga vida el rey. While Zimri is in the city of Tirsa, Zimri, when he's in the city of Tirsa, Ajá. Simri está en la ciudad de Tirsa. the army of Israel had heard that he had killed Elah, Entonces el ejército escucha que él había matado a Ela. and remember, Zimri's just a politician. Y recuerden que Simri solamente es un político. He's not a soldier. Él no es un soldado. And so the army, Así que el ejército, they don't want a politician to be their leader. ellos no quieren que un político sea el líder de ellos. So they take one of their own, a general, Así que ellos toman a uno de los suyos. whose name is Omri, Toman a un general que se llama Omri and they make him the king. y lo constituyen como rey. So at this point now we have 2 kings Así in que en este Israel. punto, entonces en Israel tenemos 2 reyes. The people are divided.
Y las personas están divididas. We got the politician Zimri Tenemos aquí a Zimri el político and the general Omri. y tenemos al general Omri. So the army comes to Tirzah, Así que este ejército llega a Tirsa and Zimri is hiding in a building, y allí está Zimri escondido en un edificio. and he sees that he's surrounded, Y él ve que está rodeado por todas partes. and instead of surrendering, Y en lugar de rendirse, he sets fire to the palace that he's living in él le enciende fuego al palacio donde está viviendo and commits suicide by fire. y allí se suicida. And so Omri now becomes the king of Israel Por lo tanto, entonces Omri ahora se convierte en el nuevo rey de Israel. in the year 885, En el año 885. and he reigns for 12 years. Y reina por 12 años. And his story is found in 1 Kings 16, Y su historia se encuentra en Primera de Reyes 16, verse 21 through 28. desde los versículos 21 hasta el 28. Now there's another story about another rival to him, rival king, Ahora hay una nueva historia acerca de un rey rival. a man named Tibni, Su nombre se llama Tibni, who tries to become and struggles with Omri to become king of Israel. y él lucha, batalla con Omri para tratar de llegar a ser el rey. But Omri overcomes this, Pero Omri lo vence. and he becomes the undisputed king of Israel at the time. Y en ese momento entonces se convierte en el rey no disputado, sin disputa de Israel. Now, the book of Kings simply refers to Omri and a few of his events of his life, and then it moves on. El libro de los reyes solamente toma unos cuantos eventos de la vida de Omri y luego continúa. But there are some important facts about Omri that I want you to remember. Pero hay unos hechos importantes de la vida de Omri que yo quiero que ustedes recuerden. One of Omri's most memorable successes Uno de los éxitos más memorables de Omri is the establishment of the city of Samaria. es el establecimiento de la ciudad de Samaria. This is the city that becomes his capital, the capital of Israel. Esta es la ciudad que luego se convierte en la capital de Israel. And for centuries beyond this, Y más allá, por siglos más allá de esto, the northern region of Israel la región del norte de Israel becomes known also as Samaria. llega a ser conocida también como Samaria. So it's either Israel or Samaria, they are synonymous. Así que en este sentido, Israel o Samaria son sinónimos. Now let's go forward in time to the days of Jesus. Así que adelantémonos en el tiempo a los días de Jesús. In the story of the Good Samaritan. En la historia del buen samaritano. Where did he live? ¿Dónde vivía este hombre? In Samaria. En Samaria. What about when Jesus goes to the well and he meets a woman from Y Samaria? cuando Jesús también va allí al pozo y encuentra a la mujer de Samaria. Now you know where Samaria comes from and how it was established. Ahora ustedes saben de dónde viene Samaria y cómo fue que fue establecida o fundada. And why the people of Judea were in conflict with the Samaritans. Y cómo es que el pueblo de Judea estaba en conflicto con los samaritanos. It goes all the way back to this time when the kingdoms were divided. Esto nos hace regresarnos a este tiempo cuando los reyes o los reinados estaban divididos, los reinos estaban divididos. And the people of Samaria had a syncretistic religion, Y la gente de Samaria tenían una religión sincretista, whereas the people of Judah continued to worship the Lord their God. mientras que el pueblo de Judá continúan adorando al Señor su Dios. And you remember when Jesus was at the well with that Samaritan woman? ¿Ustedes recuerdan el relato cuando esta mujer samaritana estaba allí en el pozo y el Señor Jesús se le acerca? She asks him a question. Ella le preguntó esto. She says, "Our fathers worship God on this mountain, Ella dijo, nuestros padres adoran a Dios en este monte, whereas your people worship God in the temple." mientras que tu pueblo adora a Dios en el templo. Remember what she is talking about, the mountain she's talking about, Recuerdan que el monte del cual ella está hablando goes all the way back to when Jeroboam created those places of worship on the mountain. nos lleva atrás a Jeroboam cuando él creó esos lugares de adoración en lugares altos. And so she says to Jesus,
who's right, you or us? Así que ella le pregunta a Jesús, ¿quién tiene la razón, tú o nosotros? And Jesus' answer is very interesting. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. He says, God is not worshipped in a place, Así que Jesús le responde, Dios no es para ser adorado en ningún lugar, but in spirit and in truth. sino en espíritu y en verdad. So now maybe you understand better that conversation. Ahora ustedes pueden entender mejor esa conversación. Goes all the way back to this time. Todo se devuelve a este tiempo. One other thing that I want to tell you about it Otra cosa que quiero decirles is that before Omri became king, es que antes que Omri llegara a ser el rey, during the time of Baasa, durante el tiempo de Baasa, there was constant war between Israel and Judah. Constant war. hubo una guerra constante entre Israel y Judá. But once Omri became king, Pero una vez Omri llegó a ser el rey, there was peace between the two nations. hubo paz entre las dos naciones, Israel y Judá. Get this thing to stop going to sleep. I'll fix that next break. Lo voy a arreglar en el siguiente descanso. Así que no está trabajando bien. One other thing that we see is that at this time, Omri Otra cosa que vemos es que en este tiempo Omri begins to create alliances with nations around him. Omri comienza a hacer alianzas con las naciones que están alrededor de él. And if you know anything about kingdoms, Y si ustedes saben algo acerca de reinos, what is the best way to create an alliance with a nation that you are one time at war with? ¿cuál es la mejor manera de crear una alianza con una nación con la cual tenías guerra antes? Right. You have your children marry their child. You know, your son marries Por their supuesto. daughter. Mis hijos se casan con sus mujeres. And you remember even in the history of Europe, Y ustedes recuerdan en la historia de Europa, yeah, you'd have Spanish people ruling in England and ustedes pueden encontrar españoles que están gobernando en Inglaterra French people ruling in y hay Spain españoles que están gobernando en España. because they all married each other. Hay franceses que están gobernando en España, perdón. And this same thing is going on here. Y esto mismo está ocurriendo aquí. And it's important because in Omri's relationships Y es importante porque en las relaciones de Omri with the nations around him, con las naciones que están alrededor, he marries his son off to a daughter from Phoenicia. él casa a su hijo con una mujer de Fenicia. And this causes a huge conflict, probably the darkest days in the time of Israel Y because of this. esto causa un gran conflicto, quizá de las épocas más oscuras de este tiempo. And it marks the beginning of the end for Israel as a power. Y esto marca el principio del final de Israel, del poder que tenía la nación de Israel. And we'll look into this a little bit more later today. Y más adelante vamos a mirar con más detalle. Because when Omri dies, he is succeeded by his son. Así que cuando Omri muere, le sucede su hijo. And if of all the kings of Israel you don't remember any other name, remember this one. Y si ustedes no van a recordar algún nombre de estos reyes, yo les pido que recuerden a este rey. Ahí tenemos a Acab. A pearl. Huh? A pearl, says Alejandro. What does he say? He's a pearl, Alejandro. A pearl? A pearl. A what? A pearl. A jewelry. A pearl. Oh, he's a pearl? No, he's not. Él no es una perla. No. He is a bad character. Es un personaje malo. Okay.